Shalom mis amigos, continuamos con nuestro Shurim y estamos enfocados ahora en el tema del miedo, que es bastante importante, por no decir fundamental. Y estamos respondiendo algunas preguntas que nos están dejando en nuestro grupo, a través del cual nos estamos comunicando. Y voy a contestar unas poquitas preguntas que tengo acá a la vista en este momento. Pregunta Elizabeth Fernández: ¿se podría considerar a los miedos básicos de forma positiva, útiles o necesarios? Y la respuesta es: todos los miedos son una expectativa de un algo que nos provoca impotencia hacia el futuro. No tienen realidad, no se basan en hechos y no tienen, en principio, ninguna utilidad para nosotros, ni en este momento ni en el futuro. Como hemos dicho anteriormente, una cosa son los miedos y otra cosa es tener precaución, andar con cuidado, valorar las cosas para encontrar aquello que realmente puede resultar peligroso, dañino, perjudicial. Una cosa es andar con cuidado, tener precaución, y otra cosa, tener miedo. ¿Qué diferencia una de la otra? La precaución, el cuidado, se basa en el razonamiento. Si yo sé, por ejemplo, que la piscina, alberca, pileta, tiene agua, hay niños pequeños, se pueden caer adentro y ahogarse, la precaución me dice poner una cerca en torno a esa piscina para que los niños no se caigan y no se ahoguen. Eso no es tener miedo, eso es tener precaución, es usar el razonamiento, usar nuestra potencia mental para evitar daños que no son necesarios. Si hay un perro que está suelto, tiene la fama de mordedor y está a punto de morderme, en ese momento tengo susto. No es miedo ni es precaución, susto. Es un algo real que está por acontecerme negativamente. ¿Qué puedo hacer para que ese perro no me muerda antes de estar en la situación de susto? Precaución. Si sé que el perro está suelto, voy por otra calle. O llamo al dueño y le digo: mira que tu perro, que es peligroso, está suelto. ¿Y miedo qué es? Estoy en mi casa con las puertas cerradas, no pienso salir y no puedo quedarme quieto pensando en lo que ese perro podría hacerme, y siento la mordida y siento todo el dolor. Y no es real, no está ahí y no me lleva a tomar precauciones ni a vivir una vida mejor. Entonces, concretamente, ¿se podría considerar a los miedos básicos de forma positiva, útiles o necesarios? No, no puede. Si el miedo, de alguna forma, que quizás estudiaremos en algún momento, se evapora y se convierte en precaución, quizás podría ser, tal vez, pero no es el miedo en sí mismo. El miedo es un instrumento más de manipulación del ego para mantenernos en impotencia. Otra pregunta de Elizabeth: ¿nos enseñan algo esos miedos en relación a nuestra naturaleza humana? Si es afirmativo, ¿qué nos enseñan? Sí, nos enseñan que somos humanos y somos limitados. Nos enseñan que no tenemos todo el poder. Nos enseñan que estamos a merced de millones de cosas que nos pueden acontecer y no controlamos. Nos enseñan que ni siquiera controlamos muchas veces a nosotros mismos. Es un hecho que nos pasan millones de pensamientos por día, que nos detenemos en pensar cosas que son inútiles, que son negativas, que son perjudiciales, y hacemos cosas y decimos cosas igualmente perjudiciales. Cuando tenemos miedos, como hemos dicho antes, no tiene un valor positivo. Pero cuando analizamos el motivo del cual tenemos miedo, decimos: somos humanos, estamos limitados. Ahora que lo sé, quizás el miedo va a seguir existiendo. Pero es bueno tener esa humildad de saber nuestras debilidades. Pero recordemos que la humildad implica no solo conocer las debilidades, las limitaciones, aquello en lo que estoy en menos, sino también conocer nuestros potenciales, aquello en lo que realmente somos positivos, poderosos y tenemos aptitudes. Una persona humilde que tiene una gran capacidad, por ejemplo, para tocar el piano, es humilde si dice: toco bien el piano. Sería falsa humildad si dice: no, yo no sé tocar el piano, no quiero tocar el piano, me da vergüenza, y etcétera, sintiendo realmente que no puede y entonces negándose a desarrollar un potencial, y eso es malo, potencial positivo, por supuesto. O haciendo de cuenta que es humilde, entonces dice que no a lo que realmente siente que sí, y es toda una mascarada para encubrir su ego. ¿Qué nos enseñan? Que somos limitados.
Si no hubiera miedo, igualmente podríamos aprender que somos limitados. Pero alguna gente precisa tener miedo. Lo que pasa que, como reconocemos que somos limitados, eso lo usa el ego para seguirnos manteniendo en el estado de impotencia a través del miedo. Entonces, no es bueno sentir miedo. Tampoco tenemos que hacer como esos tontos supersticiosos que dicen que no tienen miedo, porque si tienen miedo, entonces están siendo poco creyentes en su Dios. Si tiene miedo, tiene miedo. Lo que hay que hacer es no dejarse llevar por ese miedo y aprender técnicas para convertirlo en otra cosa, en precaución o simplemente nada. Si pudiésemos suprimir completamente esos miedos, ¿cómo se haría o siempre han de existir? En principio, la respuesta es siempre han de existir. Vienen con el equipamiento de fábrica que no puede modificarse. Está en una partecita de nuestro cerebro, la misma que es el asiento biológico neurológico del ego. Todos nacemos con ego, si nacemos con un cerebro normal, humano, y por lo tanto también nacemos con el miedo. Con algunas drogas, legales o no, se puede eliminar la sensación, el sentimiento, la conciencia de ese miedo, pero en regla general el miedo está ahí. Lo que hay que hacer es aprender técnicas para no enfocarse en el miedo y de a poco que vaya perdiendo su poder negativo sobre nosotros. Hacer que cuando surja el miedo veamos si hay algo posiblemente real ahí y no seguir dando vueltas en torno al miedo, angustiarnos, ponernos ansiosos, evitar la vida, sino decir, ok, yo tengo miedo a volar. ¿Qué me está enseñando ese miedo de mí? Que soy limitado, que tengo miedo a no tener control ni del clima, ni de la nave, ni de lo que el piloto o copiloto pueda hacer, ni de lo que los terroristas puedan hacer, ni de lo que X cosas, miles de cosas que pueden ocurrir en un vuelo aéreo. Entonces, tengo esos miedos, ese miedo en particular ahora que estoy diciendo. ¿Qué hago con él? ¿Me limito y me quedo en casa? ¿Voy en barco? ¿Voy en avión? ¿Voy en tren? ¿Cómo voy? Si la persona encuentra que ese miedo le dice, después de un análisis hecho de manera prolija, que todo esto es una falta de poder y está relacionado con algún asunto del pasado, que esto y aquello, y por eso tiene miedo a volar, qué suerte, se ha descubierto un punto negativo, oscuro en el pasado que ahora provoca una reacción de ego. Si no se encuentra ese punto o no existe o simplemente el miedo es natural y está ahí, entonces hay que aprender técnicas para, nuevamente lo digo, enfocarse en otra cosa. Seguir haciendo la vida no limitándose a causa del miedo, pero sí, obviamente, teniendo precaución, atención, cuidado, porque no somos todopoderosos. Como estamos limitados, es necesario tener precaución, usar los límites de manera inteligente y razonable. Cuando no hay límites, es algo enfermo. Cuando hay límites demasiado excesivos, es algo enfermo. Siempre han de existir los miedos, todos tenemos el miedo básico y esencial, la raíz de todos los miedos, que es el no poder, y de ese surgen los 5 miedos básicos, que serían rápidamente el de la muerte, con todas sus variaciones como enfermedad, accidentes, parálisis, etc. El miedo a no ser valorado, querido, a ser abandonado por esa persona o personas significativas de nuestro entorno que nos forman emocionalmente, a no ser valorado, a ser rechazado, a no tener un estatus social, a no encontrar ese lugar en la sociedad, a no ser aceptado por el grupo, a no tener orden, a no poder encontrar un orden, a perder la conciencia y por último a todo lo que nos es desconocido. Esos son los 5 miedos básicos que más o menos fuerza nos acompañan a todos y somos más o menos conscientes de ellos. Puede haber personas que te digan, yo no tengo miedo a lo que la sociedad dice de mí, o si tengo un título no lo tengo, o si tengo la mejor ropa o no. No tengo miedo a eso. Y puede ser que sea cierto, pero llegado el punto, ese miedo puede aparecer cuando se provocan las situaciones que llevan a él. O simplemente está ahí apagado esperando a que se den esas situaciones. Pero los miedos son básicos, están en nosotros, en tanto tengamos estas 5 dimensiones que nos forman como seres humanos. Hubo otras preguntas de otras personas y otros temas, pero creo que han sido trabajados por ustedes mismos en los diálogos tan edificantes, tan buenos que han tenido, o también compartiendo textos de antiguamente,
Pero les pido por favor, si tienen más dudas, más comentarios, más inquietudes, sigan aportándolas para que podamos seguir avanzando en nuestro estudio en aquellos temas que son relevantes para el conocimiento de la Kabalaterapia, pero también en aquellos que son relevantes para ustedes. Recordemos que no estamos haciendo terapias personales por este medio, simplemente estamos aprendiendo conocimientos básicos de la Kabalaterapia, pero pueden servir como herramientas muy poderosas para llevar una vida mucho más feliz, mucho más beneficiada por lo que ya tenemos y mucho más bendita. Entonces espero vuestra respuesta, vuestro feedback para seguir avanzando juntos en este camino. Si quieren, compartan los conocimientos que están recibiendo con la gente de su alrededor. Invítelos a participar de este curso, de estos shiurim. Tienen los datos acá arriba en cómo hacerlo y serán bienvenidos. Estamos viéndonos muy pronto. Les digo, en septiembre, principios de septiembre, si Dios quiere, estaré en Nueva York por unos poquitos días. Y estaría bueno que aquellos que viven cerca de Nueva York y quieren nos podamos encontrar o personalmente o en forma grupal para tener conferencias de noajismo o de kabalaterapia o simplemente conversar de la vida. Así que todo mi cariño para ustedes, shalom y bendiciones.